Lo que nos toca es, sí, es meternos en el laberinto de la coparticipación. O sea, si bien, como yo les dije hace un rato no, la clase pasada, Argentina, el federalismo argentino tiene 16, 17 sistemas de transferencias. Los economistas, cuando hablamos de transferencias, hablamos de coparticipación, de la ley 23.548. Eso es así porque de estos 16 sistemas o regímenes de transferencias hay uno, que es el de la coparticipación, que explica por lo menos el 50% de los recursos que reciben las provincias. Por otro lado, es el único que tiene rango constitucional, ¿no? Como vimos la clase pasada, el artículo 75 dice que tiene que haber tiene que sancionarse una nueva ley de coparticipación. Entonces, abran los ojos, presten atención, porque ahora se van a marear. Los economistas llamamos a la coparticipación el laberinto de la coparticipación. ¿Por qué se llama laberinto de la coparticipación? Porque un señor, un gran abogado especialista en federalismo fiscal llamado Oscar Bertea, hace muchos años ya, más de 20, se tomó el trabajo de armar este dibujito, ¿no? Este dibujito explica o intenta explicar cómo a partir de los impuestos coparticipables se transfieren recursos a las provincias. Entonces, vayamos por partes. En principio, como vimos la clase pasada, según el artículo 75, hay impuestos que son coparticipables e impuestos que no son coparticipables. ¿Cuáles son los impuestos coparticipables? Según la Constitución, son impuestos coparticipables todos los impuestos, excepto los impuestos que tengan dos características. Algunas de estas dos características. La primera, sean impuestos del comercio exterior, los derechos de exportación, los derechos de importación y la tasa de estadística son impuestos al comercio exterior. Esos impuestos no son coparticipables. Y la segunda condición o característica para que un impuesto no sea coparticipable, según la Constitución, es que el impuesto tenga asignación específica. ¿Qué quiere decir que un impuesto tenga asignación específica? Que la ley que crea el impuesto, además de crear el impuesto, fija el destino o uso de los fondos, específicamente. Ejemplo, el aporte extraordinario y solidario para atender a la pandemia, bla, 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 el llamado, ¿no?, impuesto a la riqueza. La ley que aprobó ese impuesto, si ustedes miran la ley, van a ver que además de decir que van a aportar a aquellos que tengan bienes por más de 200 millones de pesos, dice
que el destino de sus fondos, que esos fondos van a tener una asignación específica como destino. El 15% para tal cosa, el 15% para tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el destino está fijado por la ley que crea el impuesto se considera, mejor dicho, se dice que el impuesto tiene asignación específica, y por la Constitución los impuestos con asignación específica no son coparticipables. El resto de los impuestos son todos coparticipables. Por eso, si ustedes prestan atención a este dibujito, acá arriba tenemos todos los impuestos, la mayoría, mejor dicho, de los impuestos que existen en Argentina. Excepto, obviamente, hay dos impuestos que no están, ahora vamos a ver por qué. Uno cumple con esa condición, o sea, dos de los principales impuestos ahí no están. Uno son las retenciones o los derechos de exportación, justamente porque, como les acabo de decir hace un ratito, tiene asignaciones, cumple con la condición de ser impuestos al comercio exterior, y me equivoqué, pensé que había otro segundo impuesto que no estaba, pero está, que es el impuesto al cheque. Entonces, fíjense, impuesto a las ganancias, IVA, cheque, impuestos internos, ganancia mínima presunta, transferencia de inmuebles, monotributo y bienes personales. Son los principales impuestos y son los impuestos que conforman la masa coparticipable. Y fíjense, presten atención acá, que dice sin seguros, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vimos impuestos a las ventas específicos, dijimos que en Argentina los impuestos específicos a las ventas son los que se llaman el impuesto, los impuestos internos, ¿no? Impuestos a las transacciones específicas, como impuesto a los cigarrillos, impuesto a los combustibles. Ahora, fíjense que el impuesto que se cobra sobre las primas de seguro tiene como asignación específica la Superintendencia de Seguros. Y por lo tanto, como tiene asignación específica, ese impuesto no forma parte de la masa coparticipable. La masa coparticipable es una bolsa de plata que se va a repartir entre la nación y las provincias. Hasta el 2016, los economistas dividíamos entre coparticipación bruta y coparticipación neta. ¿Por qué? Porque como estudiamos cuando estudiamos seguridad social, cuando se hace la reforma en el 94 y se crea el sistema de AFJPs, se acuerda con las provincias que como el sistema de AFJP desfinanciaba el sistema de seguridad social, porque ahora el sistema de reparto perdía los aportes, porque los aportes iban a las AFJP. ¿Qué acordaron las provincias con el gobierno nacional? Acordaron que el 15% de la masa coparticipable, ve que acá dice 15%, este 15% iba a ir al ANSES, por eso acá dice Previsión Social Nacional. Entonces, de la coparticipación, del total de la masa coparticipable, se separaba el 15 que iba al ANSES. El resto, el 85 restante, generaba lo que se llama coparticipación neta. Como ustedes deben haber leído alguna vez en los diarios, entre el 2016, perdón, fines del 2015 y el 2016 o el 2017 y el 2018, lo que pasó en Argentina fue que a fines del el último trimestre del 2015, la Corte Suprema tuvo un fallo sobre este tema. ¿Por qué? Porque las provincias se quejaban ante la Corte Suprema de que
si las AFJP ya no existían, porque fueron estatizadas, ¿por qué ANSES seguía quedándose con ese 15%? Si en realidad la razón de esa precoparticipación era la existencia de las AFJP. O sea, si ahora, ¿no? Si a partir del 2009, cuando se estatizan las AFJP, los aportes vuelven a ser ingresos del ANSES, ¿por qué era necesario seguir quitándole a las provincias el 15% de la masa coparticipable? Bueno, la justicia le dio la razón a las provincias a fines del 2015, y entonces durante el gobierno del presidente Macri, el presidente Macri acordó con las provincias un esquema de devolución paulatina de esos fondos. Ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo es eso, pero lo importante que tenemos que ver ahora es cómo se reparte la coparticipación neta. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok. La coparticipación neta se reparte entre la nación y las provincias. Y se llama a ese reparto distribución primaria, ¿no? Imagínense que tenemos una torta. La torta la partimos en 3 pedazos. Un pedazo era este 15% que se llevaba el ANSES. Del otro 85% lo repartimos en 2 pedazos. Un pedazo que es más o menos el 42% que se va a llevar el gobierno nacional, y otro pedazo que es más o menos el 58% de ese 85%, que va a ser repartido entre las provincias. Una nota al pie muy importante para que entendamos la pelea que hay ahora entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Fíjense que acá dice provincias. No dice provincias y Cava. La ley 23.548, la ley de coparticipación federal, se sancionó en 1988. En 1988, la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, no era autónoma, ¿no? Dependía del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no forma parte del reparto. Entonces, cuando nosotros decimos que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se pelean por los recursos de coparticipación federal, estamos siendo inexactos, porque la ley de coparticipación federal no incluye a la provincia, a la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que tenemos la distribución secundaria, perdón, una vez que tenemos la distribución primaria, tenemos que pasar a analizar la distribución secundaria. La distribución secundaria es el porcentaje que le toca a cada provincia. Se me acabó el mate, perdón. Dentro de un ratito les voy a mostrar esos porcentajes. No, fíjense, ya que estamos, como del resto de los impuestos, hay partes que se reparten a las provincias también, ¿no? Esas son el resto de el resto de los 15 sistemas de transferencias que vimos en esta diapositiva. ¿No? Acá tenemos el nuevo laberinto, llamémoslo así, que es el laberinto post fallo de la Corte. Entonces, fíjense acá, en este punto, está marcado el cronograma a partir del cual se disminuye la detracción del ANSES, o sea, la precoparticipación, ¿no? A partir del 2020, del año pasado, ya este año,
El 100% de los recursos coparticipables se distribuyen entre nación y provincia. La ANSES ya no recibe más fondos de la coparticipación. Ahora tenemos que avanzar en una pregunta que me hizo alguien, ya no me acuerdo quién, en la clase pasada, y yo se la pateé para adelante, que era una pregunta acerca de los criterios de reparto de los fondos de un sistema de coparticipación. Teóricamente, desde el punto de vista teórico, existen distintos criterios de reparto. Los criterios de reparto se pueden clasificar en dos grupos: los criterios devolutivos y los criterios redistributivos. ¿Qué son criterios devolutivos? Bueno, dado que un sistema de coparticipación es un sistema, por definición, donde la nación recauda impuestos que son de las provincias, un conjunto de criterios es aquel conjunto de criterios donde se utilizan parámetros que, como dice la diapositiva, da en cuenta de la distribución provincial de las bases imponibles. O sea, si yo tengo un impuesto que grava el consumo de alcohol, por decir un ejemplo tonto, bueno, un criterio devolutivo es usar para distribuir la recaudación del impuesto al consumo de alcohol. ¿Qué indicador? El consumo de alcohol. Eso es un criterio devolutivo. En general, los economistas acuerdan que los dos principales parámetros que pueden ser utilizados en Argentina para aplicar un criterio devolutivo son la población o el Producto Bruto Geográfico, ¿no? ¿Por qué la población? Y porque hay una alta correlación entre la actividad económica y la población, ¿no? Los impuestos, los principales impuestos coparticipables son impuestos que gravan la actividad económica, ya sea la generación de valor agregado o el consumo. Esas dos variables están altamente correlacionadas con la población. O la variable preferida por los economistas es el llamado Producto Bruto Geográfico. ¿Quién no sabe lo que es el Producto Bruto Geográfico? O sea, entiendo que es el Producto Bruto dividido por cada provincia, ¿o no? No, no es dividido. Es el Producto Bruto que genera cada provincia. Claro, que genera cada provincia. Dividido me refiero a que por provincia. Exactamente. Es lo mismo, los mismos criterios que se aplican en cuentas nacionales para calcular el Producto Bruto, o sea, para calcular el valor agregado de una economía, se aplican con criterio de distribución geográfica. O sea, cuánto es el valor agregado que genera en un año la provincia de Buenos Aires, cuánto es el valor agregado que genera en un año la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, como los impuestos, los principales impuestos gravan la actividad, sería como el indicador devolutivo por excelencia. Por otro lado, tenemos los criterios redistributivos, ¿no? La idea es que los criterios redistributivos, como su nombre lo indica, tratan de compensar las brechas de desarrollo o de distribución del ingreso entre las provincias. Y entonces tenemos que tener como indicador o indicadores de redistributivos variables que reflejen justamente esa diferencia de desarrollo, ¿no? Ya sabemos, hay provincias que tienen mucha actividad económica y provincias que tienen poca actividad económica. Provincias que tienen muchos recursos naturales, provincias que tienen pocos recursos naturales.
La idea de los criterios redistributivos es justamente compensar. En Argentina tenemos dos leyes de coparticipación. La ley vigente, que es la 23.548, y la ley anterior, que es la ley 20.221. La ley 20.221 es una ley que los economistas nos gusta mucho, justamente porque esa ley tiene, fíjense lo que dice el artículo 75 de la Constitución. ¿Ven lo que dice acá? No tengo el cursor. La Constitución dice que la distribución tiene que ser en función de criterios objetivos de reparto. ¿No? ¿Qué son criterios objetivos de reparto? Criterios devolutivos o criterios redistributivos. La ley 2221 tiene esa característica. Fíjense, el artículo 3 de la ley decía que el 65% de los recursos se iban a distribuir en forma proporcional a la población. El 25% de los recursos se iba a distribuir en función a la brecha de desarrollo per cápita. ¿No? El desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, per cápita, o sea, el ingreso per cápita de la provincia de Buenos Aires menos el ingreso per cápita de cada provincia. Entonces teníamos el inciso A es un criterio devolutivo, el inciso B es un criterio redistributivo. Por último, teníamos una tercera variable que era la densidad de población. ¿No? A las provincias que tuvieran una densidad de población menor al promedio, por eso dice a las provincias que no tengan densidad de población superior al promedio, se les va a repartir en función de la diferencia entre esa densidad promedio y la densidad de cada provincia el 10% de los recursos. ¿No? La lógica es bastante fácil de entender de los primeros dos criterios. A mayor población, mayor actividad, es un criterio devolutivo. El segundo criterio es a menor ingreso per cápita comparado con el ingreso per cápita promedio, la provincia es más pobre, y entonces en función de esa diferencia le iban a repartir el 25%. Y por último tenemos el criterio de la densidad. No, la densidad poblacional es un criterio que se utiliza como proxy del costo de brindar servicios. No es lo mismo brindar el servicio de salud, brindar el servicio de educación, brindar el servicio de seguridad en una provincia altamente poblada, perdón, densamente poblada, con una alta densidad, a hacerlo en una provincia cuya densidad poblacional es muy baja. ¿No? Tengo una provincia con poca población urbana y mucha población no urbana en el campo. Entonces, la gente para ir a la escuela tendría que trasladarse muchos kilómetros. ¿No? Tengo escuelas, tengo que hacer escuelas, pero no tengo pueblos con mucha población donde puedo poner las escuelas. Tengo que generar algún esquema
que tenga en cuenta las grandes distancias que hay entre los distintos grupos poblacionales. Por eso se tenía en cuenta ese criterio y se repartía según ese criterio el 10%. Acá tienen los números. ¿No? Los números estaban en la ley, el artículo 3 de la ley. Y acá tenemos los criterios de la nueva ley, de la ley vigente. Este dice textualmente la ley 23.548. El artículo 4 dice la distribución del monto que surja de aplicar el artículo 3, que es el que determina la distribución secundaria, o sea, la distribución primaria, cuánto le corresponde a las provincias y cuánto le corresponde a la nación. La porción de las provincias se va a repartir según estos criterios. Perdón, según estos porcentajes. El fallido justamente parece a propósito. La ley no dice cuáles son los criterios. La ley simplemente nos estipula cuáles son esos porcentajes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. En la anterior ley había como En esta. sí, había como un margen de que cambie los porcentajes o la porción que le toca a cada provincia y en la nueva ley no. O sea, siento que como dan un porcentaje, como que es menos invariable que esta ley, que es un criterio que puede ir variando. No entiendo. Como que esta ley tenía criterios que te determinaban qué porcentaje iba a recibir cada provincia, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a esos criterios, siento que eso puede cambiar. Si a vos te dan una ley con un porcentaje, siento que es más invariable. Dame un minuto. Dame un minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Pam, pam, pam. Esa es la gracia de dar clase con computadora. Mirá, esta es la ley del 73. Entonces, acá tenemos ¿cómo se llama? La distribución esta que mencionamos recién. Y el anteúltimo párrafo dice, te responde lo que vos decís. Esta ley regirá desde el 73 hasta el 80, fecha en que se dispondrá de los resultados del próximo censo. O sea, tenemos un problema, tenemos varios problemas, pero el primer problema respecto a tu punto es que la distribución es por ley. Entonces, yo tengo indicadores que identifico. Y tengo una ley que dice, en 1980 se va a hacer el nuevo censo y entonces van a actualizarse los indicadores. Pero tengo que tener una nueva ley. ¿No? Solo una ley reemplaza a otra ley.
sea, sí, sí. Ahora con esto de que o sea, hay un periodo de tiempo, entiendo que en ese periodo de tiempo no varía el porcentaje que le corresponde a cada provincia. Capaz como se veía, o sea, lo vimos como por una ley eran criterios y el otro lado directamente porcentajes que no explicaban más que el porcentaje que le corresponde a cada provincia, como que me sonaba más fijo y sin una Sí, explicación, pero bueno, el otro también es fijo, el tema es que es un criterio, o sea, obviamente los porcentajes deben de tener un criterio, que no lo explica la ley, pero deben de tener un criterio,